Tenemos para iniciar unas preguntas que ya muchos de ustedes nos habían enviado y queremos entonces como tomar parte de estas preguntas para antes de continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Recordemos que en nuestra clase pasada estuvimos viendo en Romanos 9, así que hoy vamos a tomar Romanos 10 y qué bueno que entonces todos estemos bien atentos. La primera pregunta, para que tengamos aquí ya de entrada, dice el hermano James Ramírez. De cierto, empieza con un versículo y luego hace la pregunta, dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El hermano pregunta, ¿cómo entendemos y aplicamos este pasaje en la iglesia del Señor? Es sencillo, lo aplicaron los apóstoles. 3.000 personas necesitaban ser desatadas de su pecado, de su culpa, el día de Pentecostés. Y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. ¿Cuál fue la forma de desatarlos? Es decir, atar es estar amarrado y desatar es soltar. Estas personas estaban atadas a su culpa, pues Pedro les había contado por qué eran culpables, como lo dijo en el verso 36, Hechos 2:36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron eso de que el que ellos habían crucificado era nada más que el Mesías, el Cristo esperado por siglos en Israel, entonces sintieron una tremenda carga de culpa y por lo tanto desesperados buscan una respuesta. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Note que a diferencia del argumento religioso tradicional, Pedro no le dijo, venga, confiésese conmigo que yo soy el Papa, o con los otros apóstoles que están aquí. No, les dijo, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día, según el verso 41 de ese mismo capítulo, se añadieron a la iglesia, se bautizaron los 3.000 y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas, quedaron desatadas. ¿Qué tenía que pasar, por ejemplo, con Saulo? Saulo estaba atado igual a su culpabilidad, a su pecado, a su incredulidad, a toda la persecución, el odio que tenía contra el nombre de Jesús y contra sus seguidores. ¿Y qué tuvo que hacer? Hechos 22:16. Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando eso se da, automáticamente Saulo queda desatado. ¿Correcto? Entonces, desatar es dejar libre. Amén. O atar es que la persona siga atada a su pecado. ¿Qué hubiera pasado si el día de Pentecostés Pedro dice, hombre, yo no sé qué decirles a ustedes qué tienen que hacer? O simplemente no les dice nada. Estas personas hubieran seguido atadas a sus pecados, los 3.000 no habían podido ser desatados. Y si Ananías no instruye a Pablo respecto de lo que tenía que hacer, igual habría quedado atado en su pecado. Entonces, atar es amarrar y desatar es soltar. ¿Cuándo se libera? ¿Cuándo se suelta? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Así, hoy todavía viene una persona, hola, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Sé que soy un pecador, me siento culpable. ¿Qué le decimos? Que venga y se confiese con nosotros y que luego nosotros le damos un ego te salvo y que luego vaya y comulgue o haga esto. Desde luego que esa no es la fórmula de la Biblia. La fórmula de la Biblia es contundente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El carcelero de Filipos, de Hechos capítulo 16, 30 en adelante,
también preguntó desesperado aquella noche, cuando despierta y la cárcel está abierta y las puertas abiertas, creyó que los presos se habían ido. Y Pablo y el hombre se intentó suicidarse. Cuando el hombre intenta suicidarse, Pablo le dice: no te hagas ningún mal o ningún daño, pues todos estamos aquí. El hombre, pidiendo luz, se precipitó a donde estaba el apóstol y sus compañeros y les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es decir, ¿qué tengo que hacer para ser desatado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y los versos 34 y 35 nos dicen que esa misma noche aquel hombre, después de lavar las heridas de los apóstoles, y le bautizó, o fue bautizado él y toda su familia. Lo está contando el texto, y luego se sentaron y comieron juntos. Amén. Esa es la forma de desatar. Amén. Bueno, yo creo que queda bastante claro, ya que pues con respecto a esto, hermano Antonio, hay muchas interpretaciones de que yo te ato. Muchas organizaciones enseñan eso vagamente. Eso es vago, eso no tiene ninguna correspondencia con Amén. la Biblia. Amén. Así que es importante, hermanos, que siempre le damos contextos. Por eso aquí el estudio de la palabra de Dios es tratando de profundizar lo que más podamos en la bendición de Dios. Así que bueno, tenemos otra pregunta que nos hace aquí la hermana Gloria Cortés. Dice: ¿podrían por favor explicar lo que muchos pastores enseñan, que vamos a vivir en el cielo y que la nueva tierra será para el pueblo de Israel? Cosa que la hermana manifiesta, yo no creo, ya que algunos pastores enseñan que Dios no le prometió el cielo a nadie y que la iglesia solo estará en las nubes mientras pasa el reinado del anticristo. Luego la iglesia desciende con Jesús para reinar por 1000 años y luego Dios creará una nueva tierra y un nuevo cielo, y esta nueva tierra será para todos los salvos junto con el pueblo de Israel, según Salmos 37. Ahí hay varios versos que dicen sobre el versículo 9 y 29, y también hay otros más. Lo que la hermana está diciendo ahí es correcto. Es decir, lo que ella hace como una pregunta es una afirmación. Sí. Es positivo. Sí, porque nosotros no vamos a vivir aparte de Israel. Nosotros seremos recogidos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Para recibir al Señor en el aire que viene. El Señor viene porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dijo el verso 16, descenderá del cielo. Amén. Nosotros salimos a su encuentro. Y desde ahí lo que el texto está diciendo es: y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, lo que el texto está diciendo ahí es que estaremos a partir de ahí inseparablemente presentes, y no ausentes en cuerpo como estamos ahora, sino presentes con el Señor de ahí en adelante, tanto en su juicio a las naciones de este mundo, a todo lo que va a pasar en la tierra al final de la gran tribulación. Reinaremos con Él en la tierra. Apocalipsis 1:5 y 5:10 nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar con Él en la tierra. Y cuando venga el acontecimiento de Apocalipsis 20:11, vi un cielo nuevo, vi un trono blanco delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, es decir, el juicio final. Y luego comienza Apocalipsis 21 diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, por primera vez se ve el cielo de Dios. Pedro había dicho eso. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 2 en adelante, después de hablarnos que esta tierra y este cielo que ahora va a ser deshecho y todo lo que hay aquí va a ser quemado, pero dijo Pedro: nosotros tenemos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ese es el orden. Amén. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva reinará Israel, y todo el que haya sido salvo va a estar ahí. Amén. Amén. Bueno, amén, gloria a Dios. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta nos la hace la hermana Marta Mosquera.
ella dice que quisiera saber si las 12 tribus de Israel aún existen y si es así, ¿dónde quedan o dónde queda Samaria hoy, por ejemplo? Israel, hay que recordar que las tribus de Israel se separaron a partir de la muerte de Roboam, cuando muere Roboam, el hijo de Salomón, las tribus se separan, aún en vida de Roboam las tribus se separaron, pero con la llegada o el regreso de la diáspora, cuando los de Judá y de Benjamín regresaron de Babilonia o de Medo-Persa, que volvieron otra vez por allá en los tiempos de Zorobabel, de Zacarías, de Ageo y todos los demás que vinieron con ellos, Esdras y demás, también muchos o en su gran mayoría, aquellas tribus que se habían ido dispersas, regresaron de nuevo a Israel. Por eso, por ya hacia el año 250 más o menos, cuando comienza la necesidad de que se traduzca la Biblia al griego, ya que la Biblia solamente existía en el hebreo, y la gente cuando regresó, después de pasar 70 años en Medo-Persa y en Babilonia, no hablaban hebreo. Entonces las escrituras sagradas para ellos realmente era un libro imposible de leer, porque no lo entendías, además que no estaba a disposición del pueblo. Por eso en Esdras capítulo 8, cuando Esdras está leyendo el libro, vamos a ver que aparecen unos intérpretes en medio del pueblo. Hay unas personas que están haciendo las veces de intérprete, ayudándole a la gente a entender lo que el sacerdote Esdras estaba leyendo, y entre el pueblo hay unas personas que le están ayudando a la gente como intérpretes, interpretándoles al arameo, que era la lengua que ellos llegaron o regresaron hablando, para que pudieran entender, porque Esdras estaba leyendo el texto que estaba en hebreo y el pueblo no entendía. Ahora, cuando viene esa necesidad entonces de que las escrituras sagradas se traduzcan al griego, porque una gran colonia judía que vivía en Egipto no hablaban hebreo, y además en la gran biblioteca de Alejandría no había ninguna obra sagrada de los judíos, y habían libros de todo el mundo menos de Israel. Entonces, por eso la petición. Entonces, Ptolomeo I hace una solicitud al que era sumo sacerdote en aquel entonces en Jerusalén, pidiéndole que enviara 6 hombres por cada tribu de Israel, enviara 6 hombres. Ahí se sabe, por esa versión de los 70, que ya las 12 tribus estaban en Israel, porque el pedido que hizo Ptolomeo es que enviaran 6 jóvenes sacerdotes o 6 jóvenes expertos en idioma hebreo, arameo y otras lenguas antiguas, para que hicieran la traducción de los textos sagrados al griego. Y es así como de Jerusalén se mandaron 6 jóvenes por cada tribu. Por eso fueron 72, porque 6 por 12 son 72. Por eso los que fueron enviados fueron 72, 6 de cada tribu, y se hizo la traducción que se conoce como la versión de los 70. Por eso se sabe, por este dato histórico se sabe que las tribus se volvieron a unificar cuando fue el regreso de Babilonia. Ya estaban unificados de nuevo en Israel. Entonces, desde entonces han estado ahí. Ahora, que ¿dónde queda Samaria? Lo que era Samaria antiguamente hoy se llama Nablus en Israel. Esta parte de Nablus, una gran parte pertenece o está bajo el control de los palestinos, pero el nombre actual de este lugar es Nablus. Bueno,
Yo creo que ya la explicación fue bastante clara y bien amplia. Qué bueno, hermano, que usted pueda estar ahí entonces. Y si no ve este programa, seguramente se va a encontrar con él en diferido y bueno, que Dios lo pueda ayudar para verlo. Por acá hay otra pregunta más que tenemos acerca de... dice, hermano Antonio, si me puede explicar la diferencia entre el Evangelio del Reino, el Evangelio de la Gracia y el Evangelio eterno. El Evangelio del Reino o el Evangelio eterno es el Evangelio que se va a predicar en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté aquí. Se va a predicar el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino tiene una connotación especial, y es que lo que hace es anunciar, es el mismo Evangelio de Jesucristo, pero con un énfasis en especial de que el reino de Dios se va ya a establecer, que está próximo a establecerse. Amén. Hoy nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios, pero el énfasis nuestro no está puesto en que ya el reino se va a establecer, sino que el énfasis del Evangelio que hoy predicamos, el énfasis lo tiene en la segunda venida de Jesucristo. Por eso, por ejemplo, Pablo, al hablar del Evangelio de la gracia, a Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese es el Evangelio de la gracia que hoy predicamos, que el énfasis lo hace en la segunda venida del Señor, distinto del Evangelio que se va a predicar en la gran tribulación, que el énfasis lo tiene en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Amén. Bueno, listo. Yo creo que hasta ahí tenemos preguntas. Hay unas preguntas que se han hecho acerca de Romanos 9:6, pero queremos recomendarles a los hermanos que pronto han hecho esas preguntas, que ya está en el programa pasado, ahí ya está explicado todos esos pasajes, así que puede volver a entrar y ver ese video. Por ahí tenemos una que hacen sobre la versión de Rotterdam. Amén. Sí, bueno, hay una pregunta que es como si existe la versión de Rotterdam y que dice, pues dice el hermano que dice en Génesis 1:26, pero... En primer lugar, decirle a la persona interesada en esto que la versión de Rotterdam fue escrita por un hombre que vivió, llamado Erasmo, que vivió en Holanda, en lo que hoy son Países Bajos, que vivía allí, que nace más o menos en el año 466, este caballero, fue contemporáneo de Martín Lutero, es decir, que el hombre vive en el siglo V y en el siglo XV, en el siglo XVI. Este señor fue contemporáneo de Martín Lutero, fue un teólogo, inicialmente un teólogo católico, muy dedicado al estudio de una capacidad intelectual y una cultura general enorme, fue este señor Erasmo. Sostuvo algunos debates con Martín Lutero respecto de la salvación por la fe, por la gracia, por la pura gracia y no por las obras, en fin. Después el hombre entra en contraposición también con la Iglesia Católica y termina también derrumbando o argumentando en contra de las doctrinas católicas, y por lo tanto el hombre termina siendo completamente independiente, pero condenado tanto por los luteranos como también por los papistas, como se conocía en aquel entonces, no por el Vaticano, porque el Vaticano no se conocía, sino que el término que se usaba en ese entonces era papista. Y este señor escribió una versión que es un Nuevo Testamento, entonces no hay cómo leer en él Génesis 1:26, porque solamente él tradujo del latín al alemán, o tradujo de los idiomas antiguos como el arameo, tradujo el Nuevo Testamento, sacó 2 ediciones del Nuevo Testamento iniciales,
Pero en esas dos ediciones del Nuevo Testamento, él no incluyó Primera de Juan 5, 7 y 5, 8, porque él dijo que en todos los manuscritos que él había investigado para hacer su traducción, esos textos no existían. 3 son los que dan testimonio, el Verbo, el Padre. Eso no lo encontró él. Pero la Iglesia Católica lo estuvo obligando a que sacara una tercera edición y que en esa tercera edición incluyera esos versos apócrifos, y él se rebeló y no quiso hacerlo, y por eso entra en contraposición con la Iglesia Católica, porque este caballero era muy honesto. Y si la Biblia no habla de Trinidad, ¿para qué me invento, para qué le meto a la Biblia una cosa que no existe, sino que proviene de la tradición de los hombres y no está en ningún registro de los manuscritos sagrados? Entonces, por eso él no aceptó incluir esos textos de Primera de Juan 5, 7 y 8, porque dijo eran apócrifos. Amén. Bueno, creo que ya es bastante claro ahí el tema de la versión. Tenemos entonces, hermano Antonio, ya nuestro pasaje, el estudio en el que vamos sería Romanos 10. Correcto. Como ustedes ven ahí, el título es La oración de Pablo por Israel. Entonces vamos a leer todo este pasaje desde el 1 hasta el terminar y ya continuamos con el estudio. La versión que vamos a leer es la versión Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley: quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Verso 14, ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente: los que no me buscaban me encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Bueno, hasta ahí la lectura. Qué bueno que usted y yo podamos estar entonces conectados, y así iniciamos nuestro estudio, hermano Antonio.
Muy bien, muchísimas gracias, hermano Fran. Vamos a entrar entonces en el estudio de Romanos capítulo 10. Este pasaje es muy importante. El apóstol Pablo está diciendo, es decir, tiene un enorme dolor por su pueblo, que es el pueblo de Israel, como ya lo había expresado a partir del verso 1 del capítulo 9. Entonces, él expresa un anhelo, pero también una especie de dolor, pero también su oración permanente es por Israel. Hermanos, ciertamente, lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Aquí el apóstol Pablo manifiesta que él hace una intercesión, un ruego permanente por la nación de Israel, es decir, por el pueblo de Israel como nación. Y él dice, a mí me consta. ¿Por qué le consta? Porque él es judío también, en el verso 2. Me consta de que ustedes tienen celo de Dios. Es decir, hay personas que tienen un celo por las cosas de Dios, que expresan un amor y un fervor por las cosas de Dios, pero que desafortunadamente, por una u otra razón, el tener el celo por Dios, el tener deseos de Dios, el tener la confianza en Dios, pero a esto hay que agregarle el conocimiento. Si no se tiene el conocimiento, el deseo solo no alcanza. No alcanza el deseo solo, o el celo solo no alcanza. Por eso dice el apóstol Pablo, pero su celo no se basa en el conocimiento, dijo. Verso 3, ahí vamos a ver de qué conocimiento está hablando. Pues al ignorar la justicia de Dios, es decir, aquí va a presentar una prueba de que les falta conocimiento. ¿En qué consistía su carencia de conocimiento? En esto, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Verso 4, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Como ya lo había dicho varias veces y como lo leímos en Gálatas capítulo 3 como contexto, la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo. La ley no era la promesa, la ley no era la bendición que Dios había prometido. La ley solamente fue una especie de norma transitoria hasta que viniera la herencia y la salvación que es por la fe, y especialmente viniera la promesa, y esa promesa es Cristo. Verso 5. Moisés describe así la justicia que se basa en la ley. Aquí está hablando de dos tipos de justicia: la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces son dos tipos de justicia distintos. Respecto de la justicia que se basa en la ley, verso 5, Moisés dijo, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Verso 6, pero la justicia que se basa en la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, entre paréntesis, para hacer que Cristo baje. Moisés está citando eso en el libro de Deuteronomio. Luego dice, ¿o quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Moisés no dijo de Cristo de entre los muertos, sino que ¿quién subirá al cielo?, se pregunta Moisés. Es decir, para que la esperanza o la justicia de Dios descendiera del cielo, y ellos se quedaron esperando y no se dieron cuenta que el que descendió del cielo es Jesucristo. Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Moisés dijo, ¿quién subirá al cielo para traernos abajo a la salvación? Pues nadie subió, pero el del cielo descendió, que es Jesucristo. Amén. ¿Y
¿Y quién descenderá al abismo? ¿Eso para qué? Para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Estaba hablando de la resurrección. Moisés, en su profecía y en su visión, estaba hablando, sin saberlo, estaba hablando de la venida de Cristo por primera vez, de su muerte, su sepultura y de su resurrección. ¿Quién bajará al abismo?, se preguntó Moisés. Es decir, Moisés no sabía qué estaba diciendo, pero aquí Pablo aclara, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es, verso 8, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es, dice Pablo, la palabra de fe que predicamos. Esta es. Moisés dijo, cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Son palabras de Moisés. Pero aquí Pablo las explica. Dice, eso que dijo Moisés es la palabra de fe, es el evangelio que hoy predicamos. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? Verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí viene un asunto que ha sido muchas veces muy mal interpretado, hermano Fran. Este pasaje del verso 9. Algunas personas dicen que solamente basta invocar el nombre del Señor para ser salvos, pero esa no es la verdad. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo invocar el nombre del Señor para salvación? Leamos. El mismo Pablo que escribió a los romanos, escribió posteriormente a Timoteo lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, leemos a partir del verso 18 en adelante. Segunda de Timoteo 2:18, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó con los que trastornan la fe de algunos, está diciendo Pablo, de algunas personas que se habían apartado. Pero el verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, es decir, aunque algunos se hayan ido y se hayan desviado de la fe, Pablo dice, eso no afecta el fundamento de Dios sigue firme y tiene este sello, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Si una persona simplemente invoca el nombre de Cristo y no se arrepiente, no se aparta de sus pecados, no hay para nada que le sirva el nombre del Señor. Recuerden con el mismo Jesús en San Mateo 7:21. Amén. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios fuera, en tu nombre. Y el Señor le responderá diciendo, de cierto que no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, el invocar el nombre del Señor solamente lo puede invocar. Note eso. ¿Quién lo invoca de verdad? Romanos 5, 10 y 11. No se puede invocar el nombre de Jesús si no es por el Espíritu. Amén. Es decir, quien debe de invocar o quien está facultado para invocar el nombre del Señor es una persona que tiene el Espíritu de Cristo o la obra de Dios en espíritu en su vida, que por lo tanto ha vivido el proceso de transformación, de redención, de vida nueva, y todo esto pasó por un arrepentimiento sincero, porque solamente puede invocar el nombre del Señor aquel que tiene el Espíritu del Señor. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, estoy hablando de tener el Espíritu de Dios en su vida. Si una persona no tiene el Espíritu de Cristo en su vida, de Dios en su vida, puede invocar el nombre del Señor como lo invocan los brujos, como lo invoca cualquiera, eso no sirve para nada. Entonces, quería dejarle claro ese detalle para que no nos equivoquemos. La famosa oración de fe que hasta los presidentes... La famosa oración de fe que muchos dicen, llegó cualquier persona, cualquier brujo, cualquier hechicero, cualquier otra persona llegó a un culto y venga, dice el predicador, haga esta oración conmigo, la oración de fe,
y llegó siendo un pecador y supuestamente ya se va salvo para la casa con haber hecho la oración. ¿Y dónde está el resto del evangelio? ¿Y dónde está la obediencia? ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde está que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron? ¿Eso dónde está? ¿Dónde quedó? No quedó en ninguna parte. Entonces la persona volvió a salir, supuestamente ya salvo y ya listo para el cielo. Mentira, que si es solamente un engaño, sigue siendo un pobre pecador, igual sin ninguna solución del problema de su pecado. Entonces, no se engañen con semejante fantasía. Entonces volvemos al verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿quién lo puede confesar? Ya citamos con Romanos 8, 10 y 11. ¿Por qué no nos devolvemos y leemos ese texto? Solamente nos devolvemos 2 capítulos y leemos los versos 10 y 11 de Romanos 8. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Note, si Cristo está en ustedes, el cuerpo del pecado está muerto, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces, he aquí, cuando una persona realmente tiene el espíritu de Cristo en él, el espíritu de Cristo vive en su vida. Es decir, ya no es un recipiente de pecado, de maldad, ni un recipiente del diablo, sino que su vida es templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu. Entonces esa persona puede invocar el nombre del Señor con toda autoridad, lo puede hacer con toda confianza, porque el Espíritu de Cristo está en él. Amén. Eso es lo que dijo también el verso 9. 8:9, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Desafortunadamente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así se muera gritando, invocando el nombre del Señor. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Contundente esas palabras de Dios en el contexto mismo de que Pablo está diciendo. Nos vamos a ubicar al verso 10, Romanos 10:10. Porque dice, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación. Entonces, con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se cree para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Detengámonos aquí. Entonces, el apóstol Pablo nos había dicho en el capítulo 9, todos aquellos que estaban buscando la justicia por medio de la ley, no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque la justicia no es por la ley. Porque si la salvación fuera por la ley, en vano sería la gracia. Entonces ahí sí, la salvación sería por la ley. Resulta que la ley vino y no tenía el propósito ni vino con ese poder de salvar, sino que fue una norma transitoria hasta que viniera la promesa, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 19 en adelante. Aquí llegamos al verso 12. El verso 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que cree en él no será defraudado. Creer aquí, la palabra creer aquí es emuná. Creer en hebreo es emuná. Y emuná es, ¿qué es creer?
es hacer lo que Dios dice sin preguntar nada. Dios le dijo a Noé: constrúyame un barco aquí donde no había siquiera un charco, ni siquiera una laguna. Y Noé, sin preguntar y sin discutir con Dios, se puso a construir el barco. Dios le dijo a Abraham: sacrifíqueme a su hijo, al que ama, a su unigénito, y sin discutir con Dios se fue a hacerlo. Entonces, y así, Dios le dice a Naamán, a través del profeta: vaya y zambúllase 7 veces en el Jordán, y no le da explicaciones por qué. Lo mismo ese es el creer. Pedro le dice en Hechos 2:38 a los judíos que creyeron aquel día como 3,000, que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo, y ellos no se pusieron a discutir con Pedro, a decirle, pero es que nosotros nos podemos salvar por la ley, y ellos no se pusieron a discutir eso. Amén. Se arrepintieron siendo judíos y se bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y se dedicaron a vivir una vida nueva. Eso es creer. Creer es obedecer sin preguntar nada. Eso es creer. Ese es el creer. Todo aquel que cree en Él, es decir, ¿cómo se sabe que lo cree? Hace lo que Dios le diga, así muchas cosas no las entienda ahora, las entenderá después, como dijo Jesús en San Juan capítulo 13. Todo aquel que cree en Él no será defraudado. Luego dice el verso 12: porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Es decir, para Dios no hay ninguna diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Que el uno tenga unas tablas de la ley y el otro no tenga nada. Eso no hace la diferencia ante Dios. Lo único que Dios está pidiendo a unos y a otros es un sincero arrepentimiento, un volverse a Dios de corazón. Los de Hechos 2 eran judíos. Los que se convirtieron en Samaria eran samaritanos. Pablo era judío y con todo eso tuvo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, para judíos y gentiles, el plan de la salvación es el mismo. Por eso Pablo está diciendo, es que no hay diferencia. No es que usted, como pertenece a una raza distinta, entonces el plan de salvación para usted es este. Y usted, como pertenece a otra raza distinta, entonces el plan de salvación es otro. No. Para Dios no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, sean judíos o sean gentiles. Verso 13: porque todo el que invoque el nombre del Señor, vuelve a decirlo, será salvo. Pero ya vimos cómo invocarlo. Ahora, aquí va a decirnos quién está facultado para invocar el nombre del Señor. Lo dijo el 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero luego dice, ahora bien, ¿cómo invocarán aquel del cual no han oído? Perdón, en el cual no han creído. ¿Cómo puede una persona invocar el nombre del Señor si no ha creído en Él? ¿Y cómo podrá creer en Él si ni siquiera ha oído de Él? ¿Cómo puede invocarlo si ni siquiera ha oído de Él? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Ahora dirán, no, pues hoy cualquiera predica el Evangelio. No es eso, Señor. Observe lo que dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Recuerde que el único que envía a las personas a predicar es Jesucristo. De resto nadie. Pablo fue a predicar porque el Señor lo mandó. Fue el Señor el que le dijo, para esto mismo te he escogido. Y sin embargo tuvo que esperar a que el Señor a través de la iglesia lo enviara. Hechos capítulo 13, siendo que se había encontrado con el Señor, que el Señor había hablado, le había dicho con qué propósito lo había salvado, mas sin embargo no se pudo ir cuando Él quiso, sino cuando el Espíritu Santo habló con aquellos ancianos que ministraban la iglesia de Antioquía y oraban a Dios siempre. El Espíritu Santo habló con ellos y le dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces nadie puede escoger. En primer lugar, nadie puede enviarse a sí mismo, porque nadie puede
tomar este privilegio por su cuenta, sino aquel que llama, y el que llama es Dios. Y por lo tanto, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso es la llegada de los que anuncian la paz. Es decir, cuán hermosa es la llegada de una persona que llegó a un lugar realmente enviado por el Señor, con la seguridad que fue el Señor que lo mandó, que la iglesia, Dios la usó para mostrarles que esa persona o esa pareja o esas personas eran las indicadas para ir a ese lugar, en fin, y que van con todo ese direccionamiento de Dios y de su iglesia. Entonces, si no se tiene eso, tal vez no sea ningún gozo o ninguna paz con la llegada de personas que simplemente llegan a hacer ruido a determinado lugar, pero nadie los envió. Verso 16, pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Citando Isaías 53, que ya usted lo puede leer. Así que la fe proviene. ¿Por dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Frente a esto, pregunta el apóstol, pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Es decir, ¿Israel no había oído el evangelio? Por supuesto que sí. ¿Y de quiénes habían oído ellos el evangelio? Lo habían oído de sus profetas. ¿Dónde? ¿Cómo lo oyeron? Por toda la tierra salió su voz, citando el Salmo 19, 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. 19:4 de los Salmos. Sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés, que fue el gran líder de Israel, dice, yo haré que ustedes se sientan celosos de un pueblo que no es pueblo, Deuteronomio 30. Y haré que ustedes se enojen contra un pueblo insensato, les dijo Moisés. También Isaías dice resueltamente, por eso él se preguntó, ¿no han oído? Y Pablo dice, sí han oído. ¿De quiénes? De Moisés, de Isaías, de los profetas, en fin. Isaías dice claramente, los que me buscaban, los que no me buscaban me encontraron. Isaías 65 del verso 1 en adelante. Y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, ese mismo capítulo 65 de Isaías, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario o contradictor, dirá la otra versión. Entonces, he ahí está el resultado, pues, de Romanos capítulo 10. Nos espera un capítulo trascendental, que es el capítulo 11 de Romanos, con una información enorme, grande, maravillosa, que desde ya les estoy invitando para que por favor no se lo pierdan por ningún motivo. Diga, hermano Fran, sus palabras de despedida. Amén. Agradecimientos a todos. Vemos que gente se queda hasta conectada hasta lo último y eso es de verdad es muy bueno para Amén. El canal y para nosotros. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en un siguiente episodio. Amén. Bueno, esta noche tuvimos en los controles a Manuela. Qué bendición contar con ella. Y tuvimos también a nuestro hermano Edinson Ortiz con nosotros en la parte de la producción de nuestro programa, en fin, con las fotos, con las imágenes, con todo. Mano Edinson, muchísimas gracias. Manu, muchísimas gracias. Y a todos ustedes recuerden, los amamos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.